Hola, ¿qué tal? Nuevamente, y les saludo, compañeros. El día de hoy veremos el tema número 5. Estamos por concluir la materia y este tema es elementos de concreto armado. Bueno, comenzaremos recordándoles que la materia es materiales y procedimientos de construcción en el tema 5, elementos de concreto armado. Empezaremos dándoles una explicación de lo que es elementos del concreto armado, y este nos dice que es la distribución de cargas en estructuras de concreto armado, un aspecto fundamental en el diseño y la construcción de edificios, puentes y otras obras civiles. Este proceso garantiza la estabilidad y seguridad de la estructura, previniendo el colapso bajo las diversas fuerzas que actúan sobre ella. Bueno, si bien recordemos que ya temas pasados por ahí estuvimos checando algunas de las situaciones donde ya conocemos cómo se realiza la mezcla para crear un concreto. Bueno, pues ahora vamos a ver el concreto ya con los elementos estructurales. Dentro de los concretos armados, bueno, pues existen dos tipos de esfuerzos, que son el esfuerzo de tensión, que este no lo absorberá lo que viene siendo el acero de refuerzo, y dice que, como se los menciono, es el esfuerzo de tensión, también conocido como tracción. Ocurre cuando una fuerza tira o estira un material, aumentando su longitud. En estructuras de concreto armado, el acero se utiliza para resistir la tensión, ya que el concreto es relativamente débil en este tipo de esfuerzos. Hemos comentado que la resistencia del concreto, bueno, pues es para las tensiones cuando existen sobreesfuerzos, que quiere decir que a medida de las temperaturas o el medio ambiente, bueno, pues estos se expanden o se contraen. Entonces el acero es lo que nos ayuda a, a solventar o a disminuir esas fuerzas. Y el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión se produce cuando una fuerza empuja o comprime un material, disminuyendo su longitud. El concreto, recordemos que es extremadamente fuerte bajo compresión, lo que lo convierte en un material ideal para soportar las cargas que actúan sobre la estructura. Bueno, si bien la combinación de los dos nos va a hacer una, una fuerza mayor, ya que, bueno, pues uno nos va a absorber la tensión y el otro la compresión. Dentro de esto, para el diseño de las estructuras, bueno, pues existen tipos de cargas definidas, unas como carga muerta y carga viva. La carga muerta es el peso propio de la estructura, incluyendo elementos como muros, pisos, techos y otros componentes permanentes. ¿Qué quiere decir? Que en esta, nada más la carga por sí actuar se dice carga muerta porque es la que nos, nos va a sostener o es en sí toda la estructura sin meter cargas adicionales. La carga viva, bueno, pues son las cargas, se refiere al peso de objetos y personas que ocupan la estructura, variado con el tiempo y la actividad dentro del edificio. Como ejemplo, bueno, pues ponemos una escuela que es a dos niveles o dos pisos y dentro de la escuela o de un aula, la carga muerta es en sí todo lo que pesa la construcción, sin poner implementos. A que vamos que las cargas vivas, bueno, pues ahí vienen siendo el mobiliario, si existen muros de plafón, muros de tabla roca, existen todos los servicios, tuberías y nosotros como peso propio. También existe otra carga que es la carga sísmica. Este también se tiene que considerar porque es la fuerza horizontal que actúa sobre la estructura durante un terremoto y debe ser considerada en zonas sísmicas. Si bien existe un reglamento que está basado sobre todo en el reglamento construcción de acuerdo a las condiciones del Distrito Federal. ¿Por qué del Distrito Federal? Porque es la zona sísmica que tiene mayor afluencia con estas eventualidades dentro de la República Mexicana. Y la sobrecarga. La sobrecarga se refiere a una carga adicional que actúa sobre las estructuras más allá de las cargas permanentes.
o cargas muertas y las cargas variables, que somos las cargas vivas para la que fue diseñada. Esta carga extra puede provenir de diversas fuentes y debe ser considerada también dentro del diseño de la estructura. Bueno, y ya como en sí existen los elementos que vienen siendo las vigas de concreto armada. El diseño de vigas conlleva un paquete de verificaciones a flexión, cortante, torsión y en algunos casos compresión o tracción axial. El acero obtenido tanto longitudinal como transversal debe poder absorber la combinación de todas estas solicitaciones. Bueno, pues nuestras vigas deben de ir calculadas sobre todo lo comentado anterior. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a detenerlas? Bueno, pues en una parte el concreto, que son las compresiones, y en otra parte el acero de refuerzo. El acero necesario dentro de las vigas se divide en acero longitudinal por flexión, que venimos comentando, que quiere decir longitudinal a lo largo. Debe diseñarse a partir de la envolvente de diagramas de flexiones de todas las combinaciones de cargas involucradas en el cálculo estructural. También viene la combinación del acero transversal por cortante. Este sería en el hecho corto, por así decirlo. Los estribos en vigas deben diseñarse a partir de la envolvente de diagramas de cortante de todas las combinaciones de las cargas involucradas, lo que se mencionó anterior. El acero longitudinal y transversal por torsión. La torsión genera dentro de la viga un efecto de agrietamiento transversal y una expansión longitudinal. Si bien hablamos nada más de las más comunes, donde vemos un- una viga o una columna confrontada con acero de refuerzo y concreto, donde nada más vemos la posición en cuatro lados, pero dentro del, de lo que debemos contemplar para absorber otro tipo de tracciones, bueno, pues viene siendo la torsión, donde adentro del alma de la estructura del acero de refuerzo se considera otro acero adicional para absorber todos estos efectos. Dentro de la construcción y del tema que venimos nosotros manejando en este tema, que son los elementos de concreto armado, bueno, pues también se presentan las losas o los techos como los conocemos comúnmente. Y de este existen muchas obras o muchas estructuras que están diseñadas y sobre todo, bueno, pues existen diferentes tipos. En este caso, bueno, pues, veremos las losas nervadas, que se caracterizan por ser diseños de nervios o costillas que se extienden a lo largo de la losa, proporcionando resistencia y rigidez. Los nervios actúan como vigas principales, mientras que el espacio entre ellos se llena con un material ligero, como concreto celular o bloques de arcilla. Este diseño optimiza el uso de materiales, reduciendo el peso total de la estructura. Las losas nervadas son ideales para estructuras ligeras, ya que ofrecen una buena resistencia a la flexión y al cortante. Son utilizadas comúnmente en edificios, puentes y cubiertas. Si bien un ejemplo de bueno, pues también vienen siendo las losas que tienen casetón o poliestireno, lo que nosotros comúnmente conocemos dentro de la construcción y lo que vemos en algunas ocasiones si alguien estamos familiarizados con la construcción, que viene siendo en las zonas residenciales o simplemente en nuestra casa. Se presenta también un tipo de losa que es de vigueta y bovedilla. Las losas de vigueta y bovedilla son un sistema de construcción tradicional que utiliza viguetas prefabricadas de concreto y bovedillas de cerámica o concreto ligero para formar la estructura de la losa. Las viguetas se colocan paralelamente y se rellenan con las bovedillas que actúan como soporte para el concreto que se vierte sobre ellas. Este sistema es muy eficiente y económico, especialmente para proyectos residenciales y comerciales de tamaño mediano. Ofrece buena resistencia a la carga, facilita el tendido de instalaciones y proporciona
un buen aislamiento acústico y térmico. Si bien, eh, para que ustedes lo identifiquen, este tipo de losas es comúnmente utilizado en las casas de interés social, lo que viene manejando por ahí el sistema de Infonavit, eh, y este es muy utilizado en ellos. Son losas que se pueden prefabricar e instalar, pero rápidamente. La más común y la más frecuente dentro de nuestro medio social y de nuestros eh, medios municipales, bueno, pues tenemos las losas macizas. Como su nombre lo indica, son losas sólidas de concreto armado o pretensado, con espesores que varían entre 7 y 15 centímetros. Estas nos ofrecen una gran resistencia y rigidez, ideales para soportar cargas pesadas. Su versatilidad las convierte en una opción común en la construcción de edificios residenciales, comerciales e industriales. Bueno, pues esta comúnmente la tenemos a alguien que vivamos en nuestra residencia o casa, donde tenemos una losa maciza y las utilizamos para los entrepisos o pisos ya de azotea. Es una de las más comunes. Tenemos también otra son las losas sin vigas. Las losas sin vigas, también conocidas como losas planas, se apoyan directamente sobre columnas, eliminando la necesidad de vigas intermedias. Este tipo de losas permite crear espacios abiertos y sin obstáculos, ideales para diseños arquitectónicos contemporáneos. Sin embargo, su implementación requiere cálculos estructurales complejos para asegurar la resistencia adecuada. Esta es muy común y utilizada por los arquitectos derivado que, como lo comenta, bueno, pues tienen espacios más libres. Una forma de identificarlo, bueno, pues es en los estacionamientos, donde solamente se utilizan columnas y no muros de división o de soporte. Losas unidireccionales. Son elementos rectangulares que funcionan como vigas anchas, diseñados usualmente tomando como referencia una franja de ancho unitario. Unitario, pues bueno, se refiere a 1 metro. Se pueden apoyar sobre 2 o 4 extremos, pero el total de la carga siempre debe transmitirse en una sola dirección, ya que trabajan solo en la dirección más corta. Aunque se debe proporcionar un mínimo de armado en la dirección larga, es especial en el área cercana a los apoyos, donde siempre se desarrollan momentos flectores negativos. Dentro de este tema también tenemos las columnas de acero reforzado y concreto. Las columnas son elementos estructurales verticales esenciales que soportan las cargas de las losas y vigas, como lo venimos mencionando, transmitiéndolas a los cimientos. Dos tipos de columnas dominan la construcción moderna: las columnas de acero reforzado y las columnas de concreto. Cada una ofrece ventajas y desventajas específicas, y su elección depende de las necesidades del proyecto y las condiciones del entorno. Como lo hemos visto, toda la selección para hacer un armado o una obra depende de muchas condiciones, en donde estemos, la ubicación, tipo de terreno, tipo de clima, etc. Las columnas de acero reforzado son ideales para la construcción de edificios de gran altura y edificios con cargas pesadas. Su resistencia a la compresión, flexibilidad y resistencia al fuego las hacen una opción popular para proyectos complejos. Además, su diseño modular permite una construcción rápida y eficiente. Las columnas de acero reforzado son ampliamente utilizadas en edificios comerciales, rascacielos, puentes y estructuras industriales. Si bien ustedes las van a identificar en lo que vienen siendo las plantas de beneficio. ¿Qué quiere decir? Recordemos que una mina es productora de minerales preciosos o costosos. El proceso de construcción para una planta de beneficio, bueno, pues debe de ser muy rápida. Esto, el acero reforzado, pues proporciona
esa facilidad de armado, esa facilidad de construcción. Y es utilizada comúnmente en esos edificios, los rascacielos, donde las obras tienen que ser construidas inmediatamente, con mucha rapidez, y no nos da tolerancia a esperarnos, como lo comentábamos con el concreto, que sus fraguados o su resistencia las alcanzan entre 7, 14 y 21 días. Estas son las ideales para hacer construcciones más rápidas. Tenemos también las columnas de concreto, que son versátiles y se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Su resistencia a la compresión, como lo hemos venido manejando, su durabilidad y su capacidad para integrar elementos decorativos las convierten en una opción popular para edificios de todo tipo. Las columnas de concreto se utilizan comúnmente en los hospitales, prisiones, escuelas, edificios comerciales y residencias. Este es nada más un dato para que ustedes las ubiquen, aunque su construcción puede ser más laboriosa que la de las columnas de acero. En este caso, el hacer estas columnas pues, son más económicas y estéticas. Las hace una opción atractiva para muchos proyectos. Recordemos que en la construcción, bueno, también se busca que nuestras construcciones sean duraderas, sean atractivas, sean económicas, resistentes, etc. Entonces, la diferencia del acero reforzado y lo que viene siendo el concreto, bueno, pues ya se las mostré. El acero es para hacer una edificación más rápida y con el concreto, bueno, pues la hacemos más económica con mismas resistencias, pero el acero estructural no lo haría más rápido. Y la diferencia son los costos. Recordemos, el acero de refuerzo es más caro que hacer una construcción de concreto. Vienen también dentro de este tema, bueno, pues las columnas de concreto armado, que se forman con cajas de madera o perfiles de acero, concreto y varilla corrugada o algún perfil estructural que esté diseñado para soportar grandes cargas. Ofrecen gran resistencia y son las más empleadas en las construcciones. ¿A qué se refiere? Que nosotros las podemos identificar cuando se está construyendo una obra, un edificio. Bueno, pues vemos que le colocan, eh, si bien como lo conocemos, las cimbras, ponen su estructura, su alma de acero de refuerzo, llamados o les podemos decir castillos, y enseguida viene su colado. Esto es lo que nos forma lo que viene siendo las columnas de concreto armado y lo que viene siendo en sí los elementos de concreto en base al tema que ahorita estamos checando. Aquí concluiría, bueno, pues nuestro tema en sí. Ahora bien, dentro de este tema, nos dimos la opción o la oportunidad de mostrarles un ejemplo simple y comúnmente usado, que es el cálculo de una losa maciza de concreto armado con las dimensiones de 5 por 5 metros. Si bien este tema o este ejercicio lo tomamos por algunas de las pláticas que hemos tenido anteriormente en las asesorías donde se tienen algunos cuestionamientos, consideramos que este es un ejemplo fácil y entendible y sobre todo en uso en una construcción que viene siendo de una vivienda. Como primer punto, empezaremos por calcular la densidad o el espesor de la losa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra losa vamos a determinar qué grueso va a tener para mejor entendimiento, conocido como densidad. Bueno, si bien dentro de este les voy a recordar que existen infinidad de tablas y sobre todo viene la ley de construcciones donde ya nos metemos con normas y para este cálculo, bueno, pues nos dice que es la norma técnica complementaria 2017 para irnos considerando a las fórmulas y tablas que se van a ir presentando en esta explicación, donde todas esas son regidas por construcción. Y dice, señala que el cálculo de flexiones puede omitirse si el peralte efectivo de la losa es por lo menos igual al perímetro dividido entre 250 para concretos clase 1 y 170 para concretos clase 2, donde el concreto clase 1 es para concreto sólido. Este sería nuestro caso. Y concretos clase 2
que es para concretos de losas ligeras. Para calcular el perímetro, los lados discontinuos deben incrementar en un 50% si los apoyos de la losa no son monolíticos con ella y el 25% si lo son. En este caso, sí lo serían. Dice nuestra fórmula que la densidad es igual al perímetro entre 250 por un factor de seguridad, donde P es el incremento que ya vamos a considerar, lo que nos dice el reglamento o la norma, por A1 más A2, más el incremento de A1 más A2, donde A1 es el claro corto y A2 vendría siendo el claro largo. El incremento se realiza a los lados discontinuos. ¿Sí bien? Entonces, lo que nos arroja que nuestra densidad en una losa de 5 por 5 nos dice que el perímetro es igual al factor de seguridad que nos da, que es de 1.25, considerando el 25% por 5 más 5 más el factor de seguridad 1.25 multiplicado por 5 más 5, lo que nos da como un resultado de 25 metros. ¿Cómo vamos a calcular nuestro factor de seguridad? El factor de seguridad nos dice que es igual al punto 0.32 por la raíz cuarta de la resistencia del acero por el peso de un concreto altamente resistente, donde el factor del acero lo vamos a dar con un porcentaje de vida o de carga en un factor del 60%. Y aquí lo tenemos identificado. Quiere decir que al hacer la sustitución, bueno, pues es el factor de seguridad del 60% a la resistencia del acero, que es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Al realizar la operación, nos da un factor de 2.520 kilogramos. Por lo tanto, nuestro factor de seguridad es igual en la sustitución de la fórmula, donde metemos los 2.520 kilogramos calculados por 420 kilogramos, que viene siendo un concreto de alta resistencia a la compresión. Este también se mete y está regido por normas técnicas de construcción. El total del factor nos da 1.02. Bien, nosotros al colocarla ya dentro de nuestra fórmula, nos dice que la densidad es igual a 25 por 100, que es el perímetro. ¿Por qué por 100? Recordemos que vamos a hacer cargas unitarias y las vamos a convertir en centímetros. Entonces, si bien aplicando la fórmula, nos da un total de 10.2, que es igual o similar a 10 centímetros. Aquí es donde ya definimos nosotros que para nuestra losa de 5 por 5 tenemos una densidad efectiva de 10 centímetros. Y ese sería el primer punto. El segundo punto es la revisión al cortante de la losa, donde nos dice que el cálculo del cortante actuante verificado por seguridad de todos, por seguridad de la obra, seguridad de nosotros y seguridad de la construcción. Dice que se supondría que la sección crítica se encuentra a un peralte efectivo del paño del apoyo. La fuerza cortante que actúa en un ancho se calculará con la expresión fuerza cortante igual, lado corto entre 2 menos la densidad por un factor de seguridad de 0.95 menos la mitad del claro largo entre el claro corto y por el peso específico de un concreto de alta resistencia. Aplicando la fórmula, nos dice
que tenemos 5 metros del claro corto dividido entre 2 por nuestra densidad que ya calculamos que es de 10 centímetros, representado en metros. Al hacer las sustituciones dentro de la fórmula, tenemos 0,95 menos la mitad del área corta del lado largo y el lado corto por el peso del concreto de alta resistencia. Al hacer la sustitución nos da un resultado de la cortante de 453,6 kilogramos, que se supondría que es el peso al que nuestra losa puede fallar en esa densidad. Pero nosotros vamos a verificar nuestra resistencia de la losa a la fuerza cortante. Una es la fuerza actuante que nos la haría fallar y otra es la resistencia que opone nuestra losa para no fallar. Y esta es la aplicación que se llama resistencia al corte, donde nuestra fórmula nos dice que nuestra resistencia es a 0,5 por un factor de seguridad por una base en centímetros unitaria, que sería 1 metro, por la densidad o espesor de nuestro losa, multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto que nosotros vamos a proponer. En este ejemplo, se propone una resistencia de concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Al hacer nuestra revisión y nuestra sustitución de datos dentro de la fórmula, nos dice que nuestra cortante se va a 5,929,27 kilogramos. Esa es la oposición o lo que opone de resistencia a nuestra losa que estamos proyectando, que estamos diseñando. Quiere decir que es mayor la fuerza propuesta en sí de la losa que la aplicada para que falle. Entonces, este nada más es una verificación para seguir adelante con nuestro cálculo. Quiere decir que vamos en positivo. Para, para continuar con nuestro ejercicio, bueno, en el tema, lo que viene siendo el tema, por ahí se les explicó o les expliqué ya cuáles son las cargas muertas y esta es una tablita donde vamos a identificar cómo se clasifican o cómo se determinan o comúnmente y vulgarmente llamado cómo lo sacamos. La tabla nos muestra un concepto, un peso volumétrico de materiales, espesores y las cargas por metro cuadrado, ¿sí? Como concepto tenemos losa maciza de concreto, que su peso volumétrico del concreto es de 2,400 kilogramos, multiplicado por el espesor que tenemos para que nos dé por metro, nos da 240 kilogramos que va a estar sosteniendo 1 metro cuadrado en nuestra losa propuesta. Tenemos la loseta cerámica. La loseta cerámica, si bien no tenemos el peso volumétrico ni el espesor, nos dice que pesa 19 kilogramos por metro cuadrado. ¿De dónde sacamos este dato? Bueno, pues estos datos son de los fabricantes. Quien nos vende la loseta cerámica le vamos a llamar que es el vitropiso. Entonces el vitropiso en la caja nos da las especificaciones y nos dice que en este caso, en esa caja de revisión, el metro cuadrado de loseta pesa 19 kilos. ¿Qué más se considera? Bueno, pues en este se consideran los acabados interiores, que viene siendo el aplanado de yeso o el enyesado. Y nos dice que su peso volumétrico del yeso son 1,500 kilogramos por metro cúbico. Y el espesor que le vamos a poner para nuestro acabado es de 2 centímetros, representado en metros, por lo cual pesa 30 kilogramos. Y tenemos otro concepto considerando una sobrecarga de 20 kilogramos. Este es propuesto por ustedes y en este caso yo consideré 20 kilogramos más por metro. Quiere decir que en un área, bueno, pues tendríamos un exceso de kilogramos aplicados a nuestra losa. Este sentido yo lo di porque a veces colocamos la instalación de un tinaco. Al hacer la suma, tenemos que nuestra losa sería en un total de un peso muerto de 309 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, tenemos el tercer punto, donde
es necesario conocer los momentos flexionantes para el armado del acero de refuerzo. Si bien ya revisamos nuestra densidad, el tipo de concreto, las cargas muertas, este punto de aquí para adelante es para identificar y cómo calcular nuestro acero de refuerzo y las condiciones que son necesarias para justamente hacer ese cálculo. Nos dice que debemos de obtener coeficientes de momentos, donde nuestra fórmula nos dice que es m igual al claro corto entre el claro largo. Haciendo la explicación, bueno, pues el m es el momento flexionante, A1 lado corto, A2 lado largo. Si hacemos la sustitución, aquí en el dibujo, muchachos, es de 5 por 5. Entonces tenemos el momento es igual a 5 entre 5, dándonos como resultado que el momento es igual a 1 en su aplicación. Para esto es necesario contar con las bases, las tablas de especificaciones y normativas de construcción. Y en este caso, nos vamos a la tabla de coeficientes de momentos flexionantes para tableros. ¿Qué quiere decir tableros? Que nuestras losas trabajan como tableros. Y esta tabla nos muestra el nombre del tablero o la losa, el momento y los claros. El momento, pues son negativos y positivos de acuerdo a las cargas aplicadas. Y el claro, bueno, pues son las dimensiones, largo por ancho. Y lo primero que tenemos que hacer es la identificación en la tabla. Si bien ya sacamos el momento, que es el que era m igual a A1 sobre A2, claro corto entre claro largo, nos dio un resultado de 1. Ya lo identificamos dentro de nuestra tabla y lo ponemos, este 1 y 2 es el tipo de concreto. Si recuerdan, vimos que era un concreto clase 1, que es una losa maciza. Y nos dio el resultado del momento. 1, nuestra losa maciza y nuestra identificación de momentos. Del lado izquierdo vamos a ver nuestro tablero. En este caso es un tablero aislado con 4 lados discontinuos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra losa ya no continúa, es una sola losa sentada en vértices de apoyos. Al momento identificamos ya que tenemos momentos negativos en los bordes discontinuos, en el claro corto, claro largo, que nos da 330. Y los momentos positivos que nos da como resultado 500 en ambos sentidos, corto y largo. Los coeficientes de momentos los vamos a ir plasmando dentro de esta tabla. Si bien aquí ya tenemos todos los resultados, ahorita van a irlos identificando cómo van saliendo. Este es el cargado que ya se generó por todo el cálculo que se ha realizado en base a las fórmulas existentes y que aquí las vamos a ir identificando. Bueno, si bien nos dice que el momento, el cálculo de momentos, es igual a un factor, el factor de momentos que ya sacamos de nuestra tabla por un coeficiente. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues nuestro coeficiente o factor de seguridad lo vamos a sacar y nos dice que nuestra fórmula es igual a 10 a la menos 4 por la carga o multiplicado por la carga muerta que ya calculamos y que sabemos que es de 309 kilogramos, multiplicado por el lado corto. En este caso, recordemos que es un tablero, que el lado corto y el lado largo son iguales. Entonces tenemos que son 5 metros de longitud al cuadrado, lo que nos da como resultado un factor de 0.7725 kilogramos. Hacemos la sustitución en la fórmula donde el momento es igual a 330, que es el coeficiente de la tabla, por el factor obtenido en base a la carga muerta. Nos da como resultado 254.2 kilogramos en los bordes negativos. Y para los bordes positivos hacemos la misma relación con la diferencia que el coeficiente de momentos ahora es de 500
en los positivos, que viene siendo el claro corto y el claro largo. Este resultado nos da 386 que vamos a marcar dentro de nuestra tabla. Lo que les comentaba es identificar y la importancia de momentos, que es para saber cómo colocar el acero de refuerzo. Si el momento es negativo, el acero de refuerzo va en el lecho superior. Si el momento es positivo, el acero de refuerzo va en el lecho inferior. ¿A qué se refiere? Lecho superior, arriba. Lecho inferior, abajo. Demostrado y especificado en esta representación, tenemos los momentos negativos en los bordes o vértices, marcado como 254.92, y los momentos positivos, este, en, en los centros, ¿sí? De nuestro resultado nos dio 386.25 positivos en ambos sentidos, representados en esta tabla o graficados. Ahora bien, nuestra fórmula para el cálculo del acero de refuerzo es área de acero igual a P, B, D. P es un coeficiente, B es nuestra base unitaria, que se representa en metros, y D es nuestra densidad, que ya calculamos. Entonces, para el cálculo del acero, nos dice que nuestra fórmula es, vamos a sacar o especificar P igual a ρ por la resistencia del concreto y entre la resistencia del acero, donde ρ es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último que nosotros ya identificamos sobre un factor de seguridad y la resistencia del concreto por una base unitaria que la vamos a poner en centímetros cuadrados y nuestra densidad al cuadrado, donde si hacemos y aplicamos ya la fórmula y sustituimos todos los parámetros, nos da un resultado de 0.01139 centímetros cuadrados. Ese nada más como ρ. Al sustituirlo dentro de nuestra fórmula para sacar nuestro parámetro, es igual al resultado de ρ multiplicado por la resistencia del concreto sobre o entre la resistencia del acero. Nos da un resultado de 0.000677. Y plasmándolo dentro de la fórmula del acero de refuerzo, nos dice que el área de acero de refuerzo es igual a P, que ya sacamos, por nuestra base unitaria, que sería representada en centímetros, que son 100 centímetros, y por la densidad o espesor, donde nos da una área de refuerzo efectiva de 0.677 centímetros, que ya revisamos en nuestra tabla y lo plasmamos. Ahora vamos a revisar el cálculo del acero de refuerzo en los momentos positivos, haciendo las mismas operaciones, pero ahora la diferencia es que dentro de la fórmula vamos a poner o colocar nuestro momento positivo. Nos da un resultado en un P y en el cálculo del acero de refuerzo para los momentos positivos, haciendo la sustitución, tenemos nuestro coeficiente, tenemos nuestra base unitaria en centímetros y nuestro espesor. Y nos da un área de acero de refuerzo de 2.04 centímetros cuadrados. Estos resultados nosotros ya los fuimos colocando y llenando nuestra tabla, donde la representamos y venían todos sus momentos en base a momentos positivos, negativos y identificados en los claros, claros cortos, claros largos, y lo representamos en unas áreas de acero. Si bien, jóvenes, en este ya calculamos, ya hicimos nuestro cálculo, tenemos nuestras áreas propuestas de acero,
Ahora lo que nos corresponde es hacer una identificación si el acero que nosotros estamos proponiendo es el efectivo y considerado para este tipo de losa en esta área de losa. Lo que nos quiere decir que por norma debemos de garantizar la efectividad de ese acero. ¿Cómo es esto? Utilizando una fórmula de área de acero de refuerzo a temperatura. Si bien dijimos que esta es una losa con el término y donde se comentó que agregamos una carga más propuesta por nosotros y que era de 20 kilogramos para un tinaco, la identificación de esta losa quiere decir que es una losa de azotea o de término de construcción. Aquí nos dice que para la utilización de esta fórmula es la demanda de acero de refuerzo por temperatura y también va basada dentro del reglamento o normas de construcción, a lo que nuestra fórmula nos dice que el área de acero a temperatura es un coeficiente de 0.003 por nuestra base unitaria en centímetros y por la densidad que nosotros ya sacamos. Pues nuestra área de cero, al hacer la sustitución, nos da como resultado de 3.0 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que nuestra área de temperatura, nuestra área de acero por temperatura, es mayor a las que nosotros calculamos. Por lo tanto, para esta losa, el área de cero a temperatura es la que nos va a regir. ¿Qué quiere decir regir? Que nos va a mandar. Y ese es el utilizado, donde lo representamos ya dentro de la tabla. Y bueno, pues nos dice que ese es el área mínima adecuada para este tipo de losa, con estas dimensiones de 5 por 5 y con esa densidad. Si bien todo el ejercicio nos dice, nada más vamos a conocer la densidad y el acero de refuerzo. Toda esta explicación es para sacar que nuestra densidad para esa losa es de 10 centímetros utilizando un acero de refuerzo unitario por metro cuadrado de 3.0 centímetros cuadrados. Ahora vamos a conocer el número de varillas que se van a utilizar para un metro cuadrado en esa losa. Quiere decir, hacemos la sustitución del área de acero que rige, que en este caso fue la de temperatura, entre el área de acero propuesta. Y vamos a ver que el número de varillas es de 3.0 entre 0.71. Ustedes se preguntarán que de dónde sale el 0.71. Si bien conocemos la resistencia de los aceros, que es de 4.200 kilogramos de fuerza aplicada, en esa base de especificaciones y de acuerdo a los distribuidores o a los fabricantes del acero de refuerzo, existen unas tablas donde vienen especificaciones de estos tipos de acero y nos va a marcar, aparte del peso y las longitudes, el área de cada varilla. En mi caso, escogí 0.71 centímetros cuadrados porque es el área de una varilla que la utilizamos y la conocemos más común o la vamos a ir a comprar a una ferretería que es la de 3/8. Ojo, en este es una propuesta propia, pero se puede elegir varilla de media pulgada donde su área es de 1.27. Se puede elegir varilla de 5/8 donde su área es de 1.98. La más común y la más eficiente considerando a criterio en un espesor de 10 centímetros sería la varilla de 3/8. Al aplicar y hacer la división, tenemos que nuestro número de varillas serían 4.22 piezas. Reconsiderando y a consideración propia, 4.22 teóricamente y prácticamente no existiría. ¿A qué nos ajustamos? A 4 piezas. Si pasáramos de 4.5 o 4.6, consideraríamos a proposición y a buen criterio o a buen juicio 5 piezas. En este caso, nos da 4.22, nos vamos a ir con 4 piezas. Lo último que nos queda por calcular, ya tenemos cuántas piezas vamos a utilizar, ya sabemos qué varilla vamos a necesitar. Ahora nos queda calcular la separación. ¿Y cómo se calcula la separación? Nos dice que la separación es igual a la distancia
entre el número de piezas que calculamos. Distancia es igual a 100 centímetros, que sería nuestra base. Sigo insistente que este es un parámetro unitario de una pieza. ¿Qué quiere decir con nosotros? Que se calcula solamente un metro. Entonces, en un metro vamos a tener 100 centímetros divididos entre las piezas que calculamos para que nos dé una separación de 25 centímetros. 25 centímetros en ambos lados. Ambos lados quiere decir en el lado corto y en el lado largo, que en nuestra losa es de 5 por 5. Entonces, ya sabemos nuestro espesor de 10 centímetros, de gruesa nuestra losa. Ya sabemos el tipo de acero que vamos a utilizar, que es de 3/8. Sabemos que van a ir 4 piezas de ese tipo de varilla en un metro, separadas a 25 centímetros. Si recuerdan la tabla de momentos, donde se comentó que era la colocación del acero, si era negativo en el lecho superior y si era positivo en el lecho inferior. Este sería nuestro armado. Nuestro armado dice que los momentos en los bordes de apoyo se va a colocar nuestra varilla haciendo una bayoneta a los 70 centímetros de distancia. Este es regido por una fórmula también donde dice que el claro discontinuo se va a dividir la distancia entre 7 para losas macizas y discontinuas. Si nuestra losa fuera continua, se dividiría el claro entre 5. Si hacemos la operación, dividimos el claro de 5 entre 7 y nos da como resultado 0.7. Jóvenes, si bien se dispuso y se propuso este ejercicio, es uno de los más comunes que tenemos dentro de la construcción o dentro de nuestras casas, que lo vemos comúnmente cuando ustedes hacen una construcción o diseñan su casa. Si bien los parámetros que utilizan dentro de la construcción van destinados a las mismas características, pero ahora aquí está representado básicamente ya con fórmulas, cómo es que se hace el cálculo para una losa. Este ya nos dio como resultado lo que estábamos buscando y que era el cálculo de una losa maciza de 5 por 5. Jóvenes, espero les haya sido entendible el ejemplo. Como verán, es un ejemplo muy práctico, básico y, y realmente utilizado dentro de lo que nosotros conocemos como construcción en viviendas o en nuestras casas. Este sería el tema ya concluido del tema 5, donde eran los elementos de concreto con un ejemplo de una losa maciza por calcular. Gracias, jóvenes. Espero les haya sido entendible y nos vemos en el otro tema.